Muy buenas noches, estimada audiencia de Alivio Talks, el Facebook Live que Alivio, la plataforma internacional de telemedicina que opera en 13 países de Latinoamérica, les brinda todos los lunes. Hoy es nuestro primer programa de este año y claro que vamos a el día de hoy conversar sobre ese tema que tanto nos preocupa, no solamente a la comunidad peruana, sino a todo el mundo, que es la pandemia del coronavirus. Tenemos muchísima información al respecto. Ya casi transcurrido un año, o algo más de un año, de los primeros casos que se presentaron en China y que, como ustedes bien saben, ha tomado la condición de ser una pandemia porque en la actualidad esta infección, este virus, está presente en casi todo el mundo. Eh, en las últimas semanas se ha venido conversando justamente lo que sucede en Europa, en lo cual se encuentran muchos países, inicialmente Alemania, Inglaterra, Italia y España, en lo que se denomina la segunda ola. Eh, y además estamos embarcados en esta carrera contra el tiempo para poder desarrollar una vacuna. Hace alrededor de 6 semanas estuvimos acá con el doctor Eduardo Botuso, quien justamente nos comentó acerca de los avances en cuanto a los aspectos de desarrollo de los diferentes tipos de vacunas y que seguro en las próximas semanas vamos a volver a comentar. El día de hoy vamos a conversar acerca de todo lo que hemos aprendido en este manejo del paciente con COVID. Y hemos denominado a esta presentación como aspectos claves en el cuidado del paciente con COVID. Para mí es un extraordinario honor el poder presentar hoy día a uno de los médicos peruanos académicamente más importantes que nuestro país tiene. Me refiero al doctor Osvaldo Castañeda Jiménez. El profesor Castañeda es un profesor internacionalmente reconocido y él es médico especialista en reumatología e inmunología. Y esto es un tema interesante porque justamente vamos a hablar acerca de los aspectos claves en el cuidado del paciente y dando la bienvenida al profesor Castañeda, cualquiera podría esperar que frente a una enfermedad causada por un virus, o sea, clasificada como una enfermedad infecciosa, sea manejado principalmente por infectólogos. Y sin embargo, invitamos a un experto nacional que es reumatólogo, que es inmunólogo, en estos tiempos en los cuales, y esto sí hay que buscar siempre una actitud positiva a lo que nos está sucediendo, nos estamos aprendiendo a cuidar mejor, a esto que nosotros miramos, a veces a nuestros amigos asiáticos que cuando tenían un resfrío o una gripe se protegían y lo miramos como bichos raros, inclusive sabemos ahora que esta es una condición importantísima de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, pero también hemos aprendido mucho acerca de fases de investigación y hemos comenzado a aprender acerca de inmunología. Hasta los medios de comunicación comentan que no, es un IgM y un IgG, son anticuerpos. Y ahora acaba de llegar la prueba para antígenos, ¿no? Y todo esto tiene que ver con inmunología y por eso que tengo el placer de presentar al profesor Castañeda, a quien le doy la más cálida bienvenida. Buenas noches, doctor Castañeda. Buenas noches, Justo. Buenas noches con todos y muchas gracias por la invitación. Aquí haremos y pondremos nuestro granito de arena para tratar de que se informe y se entiendan muchas cosas que son necesarias. Conversaba hoy día con un amigo que ha sido mi maestro en comunicación, don Miguel Humberto Aguirre, en la mañana de hoy, con esta extraordinaria experiencia que tuvimos en radioprogramas, y me decía que el problema que tenemos en nuestro país es que ahora sobran opinólogos, ¿no? Y siempre la característica de todos nuestros invitados, pero absolutamente todos, son invitados que tienen una condición común, que se dedican a realizar investigación clínica. Porque esto es algo importantísimo y esto queremos señalar a toda nuestra comunidad. Aquí en realidad, más que ser importante la opinión de uno u otros médicos, lo que nosotros buscamos es que nuestros expertos que hacen investigación puedan comentarles a ustedes lo que denominamos nosotros los más avanzados conocimientos que sobre el tema tenemos. Más allá de las normales discrepancias, más aún en una enfermedad que es absolutamente nueva, tiene un año y días, y que todo el mundo está haciendo esfuerzos para curar de la mejor manera. En los próximos 20 minutos, el doctor Castañeda nos va a hacer una presentación
de PowerPoint que ha tenido la gentileza de realizar para justamente comentarnos los aspectos más importantes y que la comunidad científica ha desarrollado como conocimientos específicamente sobre cómo actúa este virus y cómo se debe manejar, por lo tanto, de una manera científica. Adelante, por favor, doctor Castañeda. Efectivamente, justo, y es bien importante esto que acabas de anotar, de que muchos de los profesores que dan explicaciones, dan capacitaciones e informan, no solamente en el Perú, sino en todos los demás países, han hecho pues efectivamente una carrera en donde también han estado ligados a la investigación clínica y a la investigación de medicamentos. En mi caso, por ejemplo, yo desde el 1978 he participado inicialmente como investigador secundario y unos poco tiempo después ya como investigador principal en decenas de estudios de investigación de medicamentos, de fármacos para las aprobaciones de la FDA o de la EMA, y también investigación clínica en aspectos de diferentes enfermedades, características, etcétera. O sea, me has hecho darme cuenta que tengo 42 años realizando esa actividad que nos fascina, pero que además nos nutre de un rico conocimiento y perspectiva que nos permite ampliar realmente muchas de las cosas que aprendemos o que estamos realizando. Y otra cosa importante que acabas de decir que quiero resaltar es sobre esto de que es una infección y dónde entra la inmunología. Entonces, lo primero que creo debemos enfatizar es lo siguiente, para que todos, los médicos seguramente en su mayoría lo entienden, el público probablemente muchos no. Entonces es importante enfatizarlo. Cuando un virus entra al cuerpo, primero que todo, hay que recordar que el virus, a pesar de que es una partícula y no es un ser viviente, se comporta más inteligentemente que todos, hasta que nosotros, porque entra al cuerpo y utiliza nuestro cuerpo para vivir, no lo destruye. Lo que destruye son los mecanismos o los elementos que lo quieren atacar y anular y eliminar. Los virus no nos matan. El que nos mata es nuestro sistema inmunológico cuando reacciona contra el virus y lo quiere destruir. Y cuando quiere destruirlo y se desespera por destruirlo, comienza a atacar destruyendo el sistema inmunológico todo lo que encuentra y por eso nos hace daño. Entonces, esta enfermedad, yo quiero enfatizar varias cosas. La produce el SARS-CoV-2. Ese es el nombre de este virus. Es el séptimo de una familia de coronavirus que ya han existido desde décadas, más que décadas. Han existido desde decenas de años 4 coronavirus que son los que causan resfriados comunes y que han convivido con nosotros tantos años atrás. En el 2002 aparece el quinto de esta familia, al que le ponen SARS-CoV, que viene a ser el SARS-CoV-1, porque el de ahora es el SARS-CoV-2. Ese SARS-CoV del 2002 hizo una epidemia también importante, pero no era tan contagioso como este, pero sí era más mortal. Luego, en el 2011, en el Medio Oriente aparece otro coronavirus un poco diferente y por eso le llaman el MERS. MERS por Medio Oriente y por enfermedad respiratoria. Y ese MERS también produce una cierta epidemia en esa zona.
Y ahora en el 2019 aparece el SARS-CoV-2. Entonces resulta, ¿y por qué hago esta explicación? Porque el SARS-CoV-2 es hermano del SARS-CoV que apareció en el 2002. Los dos son muy parecidos, por eso son hermanos, no son gemelos, son hermanos, son muy parecidos, los dos usan los receptores ECA2 para ingresar al cuerpo. Y el MERS utiliza otros receptores, pero los tres son los con sus espículas, con sus púas, como sale en las figuritas. Entonces, el MERS es un primo hermano del SARS-CoV y del SARS-CoV-2, que es este. Y los otros 4 coronavirus que les he mencionado son primos. Ya no son primos hermanos, sino son primos. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque es una familia de coronavirus en donde hay 2 hermanos, un primo hermano y 4 hermanos. Entonces, todo esto que se difundió, que es una enfermedad nueva, que es una cosa nueva, que no sabemos qué hacer, es producto del desconocimiento de esto que acabo de explicarles. Porque este no es un virus marciano ni alienígeno, es simplemente un hermano de otro que ya hubo en el 2002, un primo hermano del que hubo en el 2011 y primo de los otros 4 que nos daban resfríos. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que todos los virus que producen daño importante debido a que se reproducen muchísimo dentro del cuerpo, lo hacen porque el sistema inmune, cuando lo detecta, quiere destruirlo. Y como es mucha la carga viral, el sistema inmune se desespera por destruir al virus y destruye todo lo que está a su paso. Entonces nos va dañando los tejidos y los órganos. Esa es una reacción autoinmune, o sea, nuestro propio sistema inmune nos está atacando. Esa reacción autoinmune es igualita a la que ocurre en las enfermedades reumatológicas autoinmunes y enfermedades neurológicas autoinmunes de los diferentes áreas de los tejidos y de los sistemas del cuerpo. Todo lo que el sistema inmune, cuando el propio sistema lo ataca, eso es autoinmunidad. Y eso es lo que desencadena el virus. Y eso es lo que nos lleva a la gravedad. No es el virus. Los pacientes con coronavirus o los pacientes con otros virus comienzan a desaparecerle el virus, pero cuando el virus ya desaparece, la reacción autoinmune queda como un círculo vicioso que sigue atacando al cuerpo, sigue destruyendo las células porque ya se alocó el sistema inmune y piensa que en todas las células está metido un virus. Entonces, conclusión, el COVID-19 es una infección viral los primeros días y luego se transforma en una enfermedad inflamatoria autoinmune multiorgánica, porque daña todos los tejidos, no solamente el pulmón. El pulmón es uno de los blancos preferidos, predilectos o más intensamente atacados, pero daña todo. Entonces, cuando comenzaron a salir las noticias de que hay encefalitis, hay compromiso cardíaco, hay compromiso en los riñones, como si fuera una sorpresa, no es una sorpresa. Todos estos problemas son los mismos que ocurren con todos los otros virus anteriores. Ahora tengo un diapositivo que les voy a enseñar unas cositas solo para hacer énfasis en eso. Entonces, esta es una enfermedad autoinmune, multiorgánica.
que se desencadena por la presencia de los primeros días del virus en el cuerpo. ¿Cómo hay que tratarla? Hay que tratar los primeros días para intentar disminuir la cantidad de virus que hay en el cuerpo. Y cuando ocurre en algunos casos la progresión en que se desencadena la inflamación, hay que tratarla para que no se descontrole. Si no entendemos, no vamos a poder manejar las cosas. Ahora, las cosas claves en esto es importantísimo el entender, no sé si ya ven mi presentación. Aún no. Perdón, entonces algo hice mal. Mientras justo logramos esta presentación del profesor Castañeda, yo quería preguntarle, usted es un reputado reumatólogo de muchos años de experiencia en el país, ahora Sí, podemos verla ya. ya. Y quería preguntarle, ¿alguna de las enfermedades reumatológicas que usted maneja tiene una presentación cuando hace crisis o algún estadio similar a los cuadros, por ejemplo, de neumonía, esta autoinmune que el COVID genera? Por supuesto. En la tormenta de citoquinas que se ha hecho tan famosa en los primeros meses del año pasado, en que se difundió que eso era lo que ocurría en el COVID, no es un concepto nuevo, es un concepto bastante antiguo. Es más, hasta lo intuyó Sir William Osler, el padre de la medicina moderna, y lo demostraron luego en los años 1900, porque la tormenta de citoquinas es el descontrol del sistema inmunológico que ocurre, como en este caso, en las infecciones, no solamente virales, también incluso en otro tipo de infecciones, pero ocurre también en el cáncer y ocurre también en las enfermedades reumáticas. Entonces, estos pacientes reumáticos que tienen, por ejemplo, lupus, vasculitis, artritis sistémicas, enfermedades severas en donde el sistema inmunológico produce estas cosas, tienen el mismo comportamiento de daño que ocurre en las enfermedades virales. Es más, casi la mayor parte de vasculitis severas son desencadenadas por un virus. Aparece la enfermedad debido a un virus. Entonces, esto no es nuevo, tiene décadas de demostraciones. Entonces, el saber manejar una enfermedad autoinmune severa cuando ocurre o cuando se está desencadenando una tormenta de citoquinas es crucial para tratar a los pacientes que entran a la fase inflamatoria del COVID. Y bueno, ustedes habrán notado que yo digo el COVID-19, cuando muchos dicen la COVID. Y bueno, es que una cosa es la fiebre tifoidea y otra cosa es el lupus eritematoso sistémico. O sea, las enfermedades se pueden llamar en masculino o en femenino según el nombre. Y para mí no es la COVID, es el COVID. Pero bueno, al final estamos hablando de lo mismo, es simplemente una curiosidad. Entonces yo quería poner algunos slides para ir teniendo un orden en algunas ideas. El coronavirus entra al cuerpo por la nariz, por la boca, pero como ustedes pueden ver acá en un círculo rojo, también por los ojos. Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Tenemos que tomar precauciones. He aprovechado de poner para hacer notar que las precauciones cuando uno entra a ver pacientes con inflamación del COVID que están hospitalizados, uno tiene que disfrazarse prácticamente de astronauta. Pero además, aprovecho de poner esta diapositiva porque en algunas conferencias en las que he participado
algunos me han dicho qué fácil es hablar de teoría cuando uno está sentado en su escritorio. Bueno, quiero mostrarles que nunca he estado sentado en mi escritorio. Yo he estado peleando en primera línea contra el COVID, como ustedes pueden ver acá. Y las precauciones son importantes, pero las precauciones de todos en general son importantes porque el virus entra también por los ojos. Y por eso les he traído esta foto con mis lentes especiales que los pueden conseguir hasta en Sodimac, creo, en cualquier tienda, en que el lente no altera la visión y tiene esta parte que protege completamente el área por donde podría entrar el virus a la parte roja del ojo, que es la conjuntiva. Entonces, si yo me protejo la nariz y la boca y no me protejo el ojo, y alguien tose o estornuda, me puede entrar el virus por acá. ¿Qué cuesta ponerse esto? No cuesta. Más costosa es la salud y la vida. Entonces, esto hay que entender que también es un elemento tan importante como la mascarilla. Lamentablemente no se hace énfasis en esto, pero es necesario. El énfasis se ha hecho en la careta facial, o sea, el escudo facial que se usa en el transporte público, que justamente es para evitar esto. Pero en el caminar diario, ir al supermercado, ir al mercado, ir a una tienda, ir a un restaurante, si nosotros usamos esto, estamos verdaderamente protegidos. Si no, alguien que tenga el virus tose, estornuda o simplemente respira fuerte y el virus nos llega y nos entra por el ojo. Entonces, esta precaución, yo quiero hacer énfasis de que es importante. No sé si tienes algún comentario al respecto, justo. No, solamente escucharlo. Me parece muy Bien. interesante. La segunda cosa que me parece necesario enfatizar es que así como cuando ya hacemos el tratamiento, también tenemos que tener un punto que es evitar las desventajas, también debemos, igual que las medidas de precaución, como acabamos de ver, que es utilizar las dos cosas que nos protejan para que el virus no vaya a entrar ni por la boca, ni por la nariz, ni por el ojo, también tenemos que evitar las desventajas. La población peruana, y eso se ha estudiado bastante, tiene un alto porcentaje de niveles deficientes de vitamina D. En el cono norte, justamente el servicio de reumatología de Cayetano Heredia, y si no me equivoco, el trabajo lo dirigió el doctor Armando Calvo, mostraron de que en las mujeres posmenopáusicas era altísima la deficiencia de vitamina D. Le tomaban el análisis de cuánto tenían de vitamina D y más del 90% tenían deficiencia de nivel de vitamina D. Y en el cono sur, el Servicio de Reumatología también, un trabajo dirigido por el doctor Luis Vidal, también encontraron similares resultados. Entonces, fíjense, en dos sitios, en el cono norte y en el cono sur, han encontrado una deficiencia grandísima de vitamina D en nuestra población. Y en otros estudios que se han hecho en población en general, ya no solo en mujeres posmenopáusicas, resulta de que más del 60% de la población tiene una cifra de vitamina D más baja de lo normal en su cuerpo. Entonces, esa es una desventaja. ¿Por qué es una desventaja? Porque la vitamina D regula el sistema inmune para que esté ordenado, pero la vitamina D también tiene una serie de otras acciones. Y como sabemos, y vamos a ver más tarde en un ratito, la mayoría de los enfermos que mueren por COVID
tenían deficiencia de vitamina D. Entonces, este es un punto importante. La población, y debería enfatizarse, insistirse, la población debería de hacerse un control para saber cuánto tiene de vitamina D en su sangre. Aquellos que no puedan hacérselo, no importa, pueden tomar vitamina D, 1000 o 2000 unidades por día, o sea, perdón, 1 o 2 pastillas de 1000 por día, y de esa manera evitar la desventaja. Lo importante es entender que la deficiencia de vitamina D es una desventaja. La otra desventaja es la obesidad y el sobrepeso. Y yo me pregunto, si esto lo hemos sabido desde el principio, lo hablábamos en marzo del año pasado, cuando empezamos las conferencias de capacitación, y la población lo ha conocido y se ha difundido. Yo me pregunto, ¿por qué en un país como el nuestro, en que hay tanta obesidad, por qué los obesos, y más aún los obesos mayores de edad, por qué no han hecho el esfuerzo de bajar de peso? Ese es algo que también hay que recomendar. Las personas con obesidad y sobrepeso tienen que hacer el esfuerzo de bajar de peso. Un esfuerzo de dieta, un esfuerzo de ejercicios, de actividad, etcétera. Todo esfuerzo es importante que contribuya a bajar algunos kilos, aunque sea. Entonces, esto es algo importante que hay que enfatizar en la población para disminuir las desventajas frente a este enemigo. Bien. Solo quería hacer un comentario, Sí, justo, por profesor favor. Castañeda, que al igual que como nos señala que digamos, en los estudios que se tienen acerca del factor de deficiencia D, es un factor que se repite, digamos, con mayor frecuencia en aquellos que han fallecido sobre aquellos que se han recuperado. La obesidad es un factor altísimo de riesgo para muerte en pacientes con COVID. Efectivamente, y eso lo vamos a comentar dentro de un momentito para explicar por qué razón es eso. Y entonces estamos frente, como conversamos al principio, a una enfermedad que primero es viral y luego de una semana más o menos, porque al quinto o sexto día ya empieza la inflamación, se transforma en una enfermedad autoinmune en donde el sistema inmunológico va inflamando todos los órganos. Entonces, cuando la enfermedad empieza porque uno se contagia, hay dos posibilidades: los que no tienen síntomas, que se van a curar rápido, y los que sí tienen síntomas y empiezan primero con síntomas leves. Cuando eso continúa, progresa, terminamos complicados, súper complicados, y a veces despidiéndonos de este mundo. Entonces hay que entender las fases que tiene la enfermedad, porque cada fase es tributaria de un tratamiento diferente. Cuando la persona se contagia y no tiene síntomas, la enfermedad desaparece rápidamente. Pero cuando la persona se contagia y tiene síntomas, una parte de esas personas van a progresar. Si bien, como dicen los que tienen sus pensamientos rígidos, el 80% se cura sin tratamiento. Bueno, es un error. El 80% no es que se cura sin tratamiento. El 80% no llega a ser la inflamación que los pone en situación grave. Pero sí, después que han tenido la enfermedad, aunque se hayan curado solos, sin tratamiento, un tiempo después tienen molestias post-COVID, que si no son tratadas, terminan en secuelas post-COVID. Entonces, eso de que el 80% se cura solo es un error de la rigidez de pensamiento. El 80% no llega a hospitalizarse,
aunque no se le dé tratamiento, pero sí va a evolucionar por este lado y entonces va a tener un problema. Y ese 20% que no recibe tratamiento termina acá. Entonces, vamos a insistir en no dar tratamiento cuando de cada 10 personas que tienen síntomas, 2 terminan así, o vamos a luchar para que nadie llegue a esta situación. La respuesta es obvia. Y cuando uno está acá, empezando la inflamación, hay que tratar la inflamación y no quedarse mirando para recién actuar contra la inflamación a la última hora cuando se pasó la misa, porque aquí ya es una complicación. Entonces entendamos, cuando uno se contagia, debe recibir tratamiento, si es una persona, sobre todo como ya yo lo he escuchado y lo hemos conversado con, por ejemplo, el doctor Gotuso, desde abril o mayo del año pasado. Hay que darle tratamiento a los pacientes con factores de riesgo, porque no podemos arriesgarnos a que esos pacientes estén en el 20% que sí terminan acá. Entonces hay que dar tratamiento. Y cuando están en esta situación, hay que dar tratamiento en esta fase, porque no podemos esperar que la inflamación se descontrole, porque después es tan masiva que ya no podemos hacer nada. Entonces, esto es bien importante entender. Muy claro el gráfico, entonces me permite hacer una primera pregunta que nos llega de Guadalupe Trini. Dice, un paciente con VIH, ¿en qué, o sea, un factor de riesgo, ¿no? ¿En qué grado afecta el virus en mayor o menor grado? Quiero entender cómo afecta la evolución, ¿no? Fíjese, acá hay una cosa muy interesante. No se han reportado hasta donde yo conozco muertos por COVID que hayan tenido VIH. ¿Y por qué? Porque acuérdense, el VIH es una infección en donde el virus entra y mata a las células del sistema inmunológico y produce una inmunodeficiencia. O sea, el VIH es un virus que destruye nuestro sistema inmunológico para que nuestro sistema inmunológico no lo mate a él. Y por eso, al tener el sistema inmunológico destruido, los pacientes con VIH se mueren de otras infecciones bacterianas, por hongos, etc., porque no tienen con qué defenderse. Entonces, un paciente que está con el sistema inmunológico abatido a ese extremo, no tiene cómo reaccionar contra este virus y no hace esta situación de inflamación que lo lleva a la muerte. Esto es muy interesante. Solo quería recordar a la comunidad, sí, que por si acaso VIH es el virus inmunodeficiencia humana, pero la enfermedad que produce, para aquellos que no la conocen también, se llama SIDA. Y SIDA es el acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia, o sea, deficiencia del sistema inmunológico adquirido. Justo lo que usted señala. Claro. Entonces, ustedes revisan las casuísticas y no van a encontrar casos de VIH acá metidos en esta parte, porque claro, no tienen un sistema inmunológico que pueda reaccionar atacando al virus y inflamando todo. Entonces, hacen enfermedad y aquí nomás termina. Doctor Castañeda, mire, entra otra pregunta que es exacto a lo que usted acaba de comentar. Linker nos dice, usted nos ha señalado, no es que digamos solamente un porcentaje se cure, no se cure, ¿no? Usted justo señala en su gráfica que nos está mostrando. Linker dice, ¿por qué muchos pacientes con secuela de COVID, ¿no? O inclusive cuando desarrolla el COVID, presentan un dolor dorsal moderado a severo? Bueno, esa parte la vamos a tratar en su momento dentro de un ratito para poder seguir el orden de las ideas, porque si no,
mezclamos una cosa con otra. Las secuelas post-COVID son un problema de la última, digamos, parte de esta conversación. Tenemos que ir avanzando una por una para disgregar el detalle de las cosas que son importantes. ¿Ok? Bien, entonces, si no entendemos los mecanismos, no podemos actuar. Entender los mecanismos, como acabamos de estar hablando, es fundamental. El ignorar cómo son los mecanismos lleva a pensamientos errados, conductas erradas y decisiones erradas. El pensamiento rígido de los que creen que son científicos es todo lo contrario a ser científico. El científico tiene que tener dos características: tener un pensamiento abierto, no rígido, y además documentarse al máximo de la información, no simplemente contentarse con leer los 3 últimos artículos que salieron y creer que eso es el dogma, porque muchos de los artículos que salen a veces son una basura, porque están mal diseñados, están mal conceptuados, y si uno lee el título y la conclusión, no se da cuenta de lo que no sirven esos artículos. Entonces, no todo lo que sale publicado es dogma. Muchas cosas que salen publicados están erradas, o lo que es peor, están manipuladas. Entonces, hay que entender los mecanismos para poder entender los tratamientos y entender las fases y lo que hay que hacer en cada momento de la enfermedad. Y la otra cosa importante es esto de acá. No hacer nada. No hacer nada es cruzarse de brazos. Cuando a uno lo ataca un enemigo, ¿quién podría aceptar que le digan: no hagas nada, solo espera? ¿Espera qué? Que el enemigo venga y te corte la cabeza o te queme vivo y queme a toda tu familia. Cuando a uno lo ataca un enemigo y no tienes armamentos contundentes, te tienes que defender, aunque sea con uñas y dientes, porque es la única manera de tratar de sobrevivir. La posición de un médico nunca puede ser no hacer nada, porque va en contra de lo que es ser médico. El médico tiene siempre que luchar hasta el último para combatir la enfermedad o el daño que tiene su paciente. Y como dé lugar, por supuesto, sin hacer cosas que vayan a dañar al paciente, pero sí luchar. No hacer nada es una inercia absoluta, que es como mirar a alguien que se está ahogando y pensar: ay, de repente puede nadar y salir, y termina ahogado. Entonces, no hacer nada es un absurdo total. Y no hacer nada es decir: no hay tratamientos, no hay medicinas. Eso es no hacer nada. Y esto es una cosa que deriva de que se ignoran cómo son los mecanismos. Ignorar los mecanismos es no saber cómo manejar la tormenta de citoquinas, no saber cuándo es que deben ocurrir los eventos, y esperar estudios de grandes cantidades de pacientes con comparaciones mientras se muere mucha gente. Eso no podemos aceptarlo nunca. Y aquí está lo que les decía. Sobre la tormenta de citoquinas hay hasta libros. No es una novedad. No es algo que recién se descubrió. Esto lo conocemos desde décadas atrás. Y lo que se enfatiza cuando se habla de tormenta de citoquinas es: frecuentemente es fatal cuando no se reconoce y no se trata tempranamente.
La tormenta de citoquinas es lo que mata a los pacientes. Cuando esperamos hacer tratamiento, cuando el paciente está ya grave, va a ser fatal generalmente. Y ocurren infecciones en autoinmunidad y también ocurre incluso en cáncer, como les decía. Por eso es que conocemos perfectamente cómo es el problema y cómo debe ser manejado. Y entenderlo es crítico, pues, para hacer una terapia a tiempo y apropiada. No solamente hay que hacer a tiempo, tiene que ser apropiada. Apropiado es utilizar las dosis y los medicamentos adecuados, no lo que publicó el último estudio con una cosita usando vasos con agua para apagar un incendio. Entonces, cuando ocurre el contagio, la pregunta es, ¿no hacemos nada? Si no hacemos nada, estamos llegando a esa posición de cruzarnos el brazo mientras alguien se está ahogando y ver si puede nadar o no. No tiene ningún sentido y no es la conducta que debe tener un médico. Es la inconducta de un médico, no hacer nada y no usar ningún medicamento. Por eso yo enfatizo esto. No es posible que médicos o que autoridades o que organismos digan no hay ningún tratamiento. Eso es una inconducta total. Y aquí entramos ya de frente a esta parte. Ya ahora están entendiendo, porque ya han ido saliendo más estudios sobre la ivermectina, pero fíjense, esto fue publicado en julio, que ha sido un estudio doble ciego en la Universidad de Bagdad, pero con guía de los profesores de la Universidad de Boston. Y esto, que ha sido publicado en noviembre, ha sido un trabajo hecho en Argentina, un estudio randomizado, controlado, multicéntrico, o sea, estudios realmente que no pueden ser discutidos ni criticados. Pero además o sea, ya prácticamente están entendiendo de que la ivermectina sí es útil. Pero aquí quiero enfatizar algo que es sumamente importante. Esta es una relación de los eventos colaterales que produce la ivermectina. La ivermectina, si bien es bastante bien tolerado, puede producir eventos adversos. Y uno de los eventos adversos más importantes que yo quiero descartar es la reacción alérgica a la ivermectina. Ocurre de vez en cuando reacciones alérgicas a la ivermectina, porque la ivermectina es un medicamento que se ha usado en millones de dosis en pacientes para tratar parásitos, helmintos, estrongiloides, por ejemplo, y cosas así. Y entonces en algunos pacientes ocurre reacción alérgica cuando se usa después de 2, 3 veces de haberlo usado. Entonces, esta es una de las razones por las cuales esto de usar la ivermectina preventivamente no tiene sentido. Pero la razón principal de que no tiene sentido es porque la ivermectina no mata al virus. La ivermectina disminuye la reproducción del virus. Como no mata al virus, no evita que uno se contagie. Como disminuye la reproducción del virus, sí puede producir que uno no tenga mayores síntomas. Entonces, algunas personas que toman ivermectina preventivamente se pueden contagiar y no enterarse que se contagiaron. Pero lo más terrible, también pueden contagiar a otros. Entonces, no tiene sentido. Si la ivermectina matara al virus, sí sería preventiva. Pero la ivermectina no mata al virus, o sea, el virus va a entrar al cuerpo de todas maneras. Lo que va a hacer la ivermectina es disminuir su reproducción. Y lo que hace la ivermectina es justamente eso, y ese es su
su bondad como medicamento para tratar al momento en que uno se contagia. La ivermectina disminuye la reproducción del virus y al disminuir la reproducción del virus, le permite tranquilidad al sistema inmunológico para eliminarlo, porque disminuye la cantidad de virus que hay en el cuerpo, entonces el sistema inmunológico lo elimina con más facilidad, que es diferente cuando el virus se reproduce un montón y el sistema inmunológico entonces se aloca. Entonces, para eso sí sirve la ivermectina, pero además, si la ivermectina, y este es un metaanálisis que acaban de publicar los franceses, que favorece a la ivermectina lejos, en el metaanálisis de un montón de estudios, favorece a la ivermectina. Entonces, aquí que no me vengan a decir, no, 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 no sirve, claro que sirve, pero tampoco es mágica, Una tampoco es pregunta. absoluta, Es sí. importante, profesor Castañeda, el momento de la enfermedad, entonces, de estos ciclos que usted ha mostrado, en el cual se debe dar ivermectina. Claro, la ivermectina debe usarse cuando uno se contagia. Lo más tempranamente posible en el contagio, si es posible hasta en el primer día, que a veces se puede hacer, porque si una persona está de lo más bien y salió a alguna parte o vino alguien y hay una sospecha que podría contagiarse y de repente un día tiene dolor de garganta, un poco de malestar del cuerpo, esa persona, ese es el primer día o el segundo día. Se hace la prueba y después en el tercer día o en el cuarto día recién se entera que está positivo. Entonces, si esa persona toma la ivermectina el primer día y después cuando se hace la prueba que le salió positivo, ya está tomando, ya ganó días, no perdió. Ahora, lo que quería enfatizar, la ivermectina sí es útil porque disminuye la reproducción del virus, pero es útil para disminuir la cantidad de virus del cuerpo. Si la asociamos con acitromicina, que hace lo mismo, aumentamos el efecto de disminuir al virus y le damos a nuestro sistema inmune tranquilidad para eliminarlo y por eso no vamos a llegar a que se aloque y nos inflame. Entonces, el punto importante de la ivermectina es de que disminuye la cantidad de virus del cuerpo, si la juntamos con acitromicina, se disminuye más y entonces, ¿qué va a pasar? Muy rara vez un paciente va a necesitar hospitalizarse porque no se va a inflamar descontroladamente. No quiere decir que sea absoluto, siempre habrá excepciones, pero serán las menos, serán pocas. Entonces servirá para disminuir la cantidad de gente que tiene que entrar a hospitalizarse. Y Eh, de manera indirecta, como dice acá, de manera indirecta va a ayudar pues a que no se muera tanta gente. Pero lo importante, quiero pedirle un gran favor. ¿cómo no? Esta información es valiosísima, hay mucho más información que usted tiene. En teoría, ya deberíamos casi cerrar este webinar. Tenemos una gran cantidad de preguntas que aún no hemos dado respuesta. Termino Quisiera, en 5 no, minutos. lo que no quisiera es eso. Lo que quisiera es pedirle, por favor, si es que podemos responder algunas preguntas que estén relacionadas a lo que usted ha comentado, y si pudiéramos continuar el próximo lunes, ojalá que su agenda esté disponible, porque este es Sí, un tema no tengo ningún problema. Solamente quería enfatizar esto gracias. con respecto a los desconocimientos y a las cosas que confunden. Hidroxicloroquina fue en marzo presentada como una opción, además de los chinos, por el doctor Raúl de Francia, de Marsella, en un ensayo con un grupo pequeño de pacientes. Lo criticaron hasta decir basta y dijeron que la evidencia era insuficiente. ¿Sí? ¿Ok? Sin embargo, cuando después, en mayo,
3 meses después, este mismo doctor Raúl presenta ya una casuística que sí es significativa, con más de 1000 casos, cuando además presenta estudios donde muestra cómo la carga viral, cuando no le das nada, se mantiene a lo largo de la semana. Cuando le das solamente hidroxicloroquina, baja en unos días, pero cuando le das con la citromicina, en el tercer día la carga viral baja un montón. Y luego, un montón de estudios como este, que es un estudio nacional que se hizo en un país árabe, que demuestran que el uso temprano disminuye el desenlace de hospitalizaciones. Y un estudio en Brasil que demuestra lo mismo, que el estudio temprano disminuye las hospitalizaciones, no se han difundido. O sea, difundían esto, criticándolo, y las cosas importantes no la difundían. ¿Y qué difundieron? Este estudio, 96.000 pacientes. Se publicó en Lancet y después tuvo que ser retirado porque hubieron un montón de demostraciones de falsedades en este artículo. Pero lo más terrible no es eso. Lo más terrible es esto de acá. Usaron hidroxicloroquina en los pacientes que estaban hospitalizados por COVID. Exactamente. ¿Y por qué digo que esto es lo más terrible? Hidroxicloroquina no es un desinflamante importante. A nadie se le puede ocurrir que si me duele un tendón le voy a dar hidroxicloroquina. Con mayor razón, si tengo el pulmón inflamado, ¿cómo va a servir la hidroxicloroquina? Eso es obvio, evidente y conocido. Y sin embargo, en mayo, a pesar de lo que decíamos en muchos sitios, que la hidroxicloroquina solo sirve o puede servir para los primeros días, porque disminuye la reproducción del virus, igual que la ivermectina, no es un desinflamante. Sin embargo, hicieron en 96.000 pacientes. Se murió una cantidad enorme de gente por usar un medicamento en el momento que no correspondía. ¿Cómo es posible semejante barbaridad? Acá hay otro. Este otro estudio, igual. La eficacia de hidroxicloroquina en pacientes con neumonía que requieren oxígeno. ¿Cómo va a ser posible que a alguien se le ocurra dar este medicamento que no es desinflamante? Es un inmunomodulador en pacientes reumáticos. Entonces se tienen que morir. Entonces, estos estudios condenaron a muerte a todos esos pacientes por ignorancia o, si quiero pensar mal, por manipulación malévola. Eso era lo que quería completar, justo. Sí, esto es importantísimo porque, como ven ustedes, el momento en el cual usa cada medicamento es clave para, como es el título de esta presentación, para justamente la respuesta. Es por eso que también, dentro de la experiencia nacional, lamentablemente tengo que comentarle que hubo un estudio nacional muy comentado ahora por todo el mundo y hasta los periodistas que comentan como médicos, un estudio que se hizo aquí en una institución de salud en el país, en el cual justamente concluyeron de que tampoco la ivermectina se servía. Pero justamente cuando uno evaluó qué tipo de pacientes eran pacientes que estaban hospitalizados, ¿no? Entonces, por eso que me parecía que era importantísimo que ustedes pudieran ver estos conceptos de estas dos fases y en qué momento de usar, porque creo que nos queda súper claro, ¿no? En qué momento de usar ivermectina, en qué momento hidroxicloroquina, en qué momento de usar antiinflamatorios, cuando lamentablemente ese tiempo se perdió. Tenemos muchas preguntas. Permítame, por favor, doctor Castañeda, nos Encantado. vemos. Una de las primeras preguntas que se pasó fue la siguiente. Era una paciente con lupus y decía si tenía más riesgo un paciente con lupus de hacer complicaciones cuando se infectaba con COVID. Exactamente, Patricia. No, porque los pacientes con lupus que han fallecido por COVID, que son pocos, han fallecido porque los han manejado mal cuando han estado hospitalizados y por eso han fallecido. ¿Y por qué digo que los han manejado mal?
porque se han puesto a usar otras cosas esperando que estén graves para recién darle corticoides. Entonces, eso lo vamos a conversar el próximo lunes. Sí. Cuando la inflamación empieza, es cuando hay que usar toda la fuerza de la dosis alta de corticoides. Sí. Los Raúl nos pregunta. Sí, Perdón. perdón, para Sí. terminar, los pulsos de corticoides están contraindicados en la fase de la inflamación grave. Hay 3 etapas: inflamación leve, que es la inicial, intermedia, que es moderada, y la avanzada es la grave. En la inflamación grave, los pulsos de corticoides están contraindicados, se mata al paciente con eso. Entonces, sin embargo, es ahí cuando esperan para recién ahí darle y dicen no sirve. ¿Cómo va a servir si están contraindicados? Estamos en la misma que con la ivermectina y la hidroxicloroquina, usándola en pacientes hospitalizados, cuando su único lugar es para intentar bajar la carga viral los primeros días de enfermedad. Raúl nos Y pregunta. la nueva cepa, Sí, exactamente. miren, los virus, como les decía al principio, son más inteligentes que nosotros, y eso que no son seres vivos, son partículas nada más. Los virus mutan, o sea, cambian su estructura un poquito para camuflarse del sistema inmune, para no ser detectados y meterse más rápido a las células. Y los virus tienen que vivir dentro de las células, por eso no las matan a las células. Entonces, es como cuando una persona quiere pasar desapercibida, se deja bigotes, se pinta el pelo o se corta coco y hace ciertas cosas de maquillaje, y esas son las cepas de los virus. Los virus cambian un poco para no ser detectados por el sistema inmune, pero no cambia su estructura esencial y tampoco la reacción que producen. La reacción que produce va a ser siempre la respuesta inflamatoria. Pero al cambiarla, sí se pueden volver más contagiosos porque logran un cambio que hace que el sistema inmune no lo detecta, que se demora más en detectarlo y entonces contagia más. Y la otra cosa es que también puede producir una reacción inmune más severa, pero al final es lo mismo. La reacción inmunológica es la inflamación que tenemos que controlarla cuando empieza. Entonces, como sea la cepa, si nosotros entendemos eso, no vamos a dejar que nuestro paciente se muera, lo vamos a desinflamar los primeros días de la inflamación. Si yo le doy cositas en lugar de cosotas para controlar la inflamación, por supuesto que la inflamación va a progresar. La inflamación se trata con corticoides, pero el que no sabe tratar corticoides usa dosis bajas creyendo que eso es suficiente y eso no es suficiente para la inflamación importante. Guadalupe Trini nos hace otra pregunta. Si la prueba molecular tomada en el día 7 de la exposición al virus, su resultado, entiendo, es positivo, hubo durante 7 días un día de fiebre. Le agradezco su respuesta. Mira, si durante 7 días la persona solamente tuvo un día de fiebre y después no tuvo más síntomas, esa persona tiene el alivio y la felicidad de que salió adelante con el virus, porque el virus se desaparece al día 14, pero en el día 7 todavía puede empezar la inflamación. Entonces, cuando una persona está en el día 7, tiene que observar si no le comienzan a aparecer signos de inflamación. Por ejemplo, puede volverle a dar la fiebre, puede hacer diarrea, puede hacer tos con flema. Entonces, en ese momento, que ya está en el día 7 y hace esas cosas, hay que darle tratamiento para la inflamación. Pero también, acuérdense, el virus desaparece en promedio a los 14 días. El organismo lo elimina a los 14 días.
Entonces, si yo tengo 7 días, todavía tengo que usar ivermectina y acitromicina para también matar al virus y ayudar a que mi sistema inmune no siga haciendo la inflamación que me lleve a hospitalizarme. Entonces, esa paciente que se hizo la prueba, que le salió positiva y que ya tiene 7 días y que solo tuvo fiebre, sí debe tomar ivermectina y acitromicina para que no vaya a resultar que mañana o pasado comienza la inflamación, la hospitalizan y la acabose. Entonces, y si toma su ivermectina y acitromicina y mañana o pasado comienza a tener diarrea, fiebre o tos con flema, hay que darle corticoides orales, no pulsos. No es cosa de que los pulsos, no, la ivermectina, no, nada es para todo. Cada cosa tiene Sí. su lugar. Se le da corticoides orales en dosis altas o moderadas y se controla esa inflamación que está empezando recién porque no tiene inflamación severa. Cuando el paciente ya se hospitaliza, decimos la inflamación inicial, pero ya es una inflamación importante donde el pulmón a veces está 30% inflamado, entonces ahí sí hay que darle pulso porque si no en 3, 4 días el pulmón está 80% inflamado. Tenemos solo 5 preguntas más. No vamos a aceptar No, más podemos por seguir hoy. todas las preguntas que quieras porque si yo por mí no tengo problema si lo hacemos media hora más justo con Sí. gusto, no tengo ningún problema. Pero bueno, vamos a continuar la próxima semana también. Una de las preguntas que nos hacía Maggi, creo, era acerca de la dosis de ivermectina. Perdón, Rosana Maggi. La dosis de ivermectina en el momento del contagio. Sí, Magni, no Maggi. Sí, perdón, disculpe. La dosis de ivermectina es de 1 gota por kilo de peso. Es la forma más fácil de saber porque cuando son otras presentaciones hay que conocer cuál es el dosaje de miligramos por kilo de peso, pero la ivermectina viene con una equivalencia de microgramos, entonces se complica para la gente que no es médico, incluso para muchos médicos. Entonces, la mejor ivermectina es la que viene en gotas, por supuesto la ivermectina para humanos, no la de veterinaria, y 1 gota por kilo de peso. La recomendación inicial desde el año pasado, desde marzo, abril, mayo del año pasado, era 1 gota por kilo de peso por 2 días. Lo que se ha visto ahora en los estudios es que si lo hacemos por 3 días, es mejor. Incluso los argentinos dan por 5 días. Me parece ya un poco exagerado porque usan solamente ivermectina. Si usamos ivermectina con acitromicina, 2 días de ivermectina y 5 de acitromicina es suficiente para bajar la carga. Pero hay que entender, la acitromicina no se toma sola, se toma como tratamiento, no como preventivo, pero no sola. Hay que usarlo con otra cosa como la acitromicina para potenciar su eficacia de bajar más la cantidad de virus. Disculpe que le haga una pregunta y que a veces lamento que inclusive algunos colegas en los medios de comunicación han señalado, ¿para qué usar acitromicina? Si acitromicina es un antibiótico que mata bacterias y esto es un virus, no es una bacteria. Bueno, esa es Entonces, ignorancia. sí, Esa sí, es la ignorancia, pues. disculpe. Lamentablemente la ignorancia es la que, mira, como dijiste al principio, los opinólogos. En este país y en todo el mundo, me he dado cuenta en esta epidemia, sale alguien que conoce una parte y habla de todas las partes, incluyendo las que no conoce. Y ese es el problema. Uno tiene que hablar de lo que sabe. De lo que no sabe, debe de pedirle a otro que sepa que lo conozca. La aspirina, yo la puedo usar para que me calme un dolor, pero también, como todos saben, la puedo usar si tengo fiebre y como todos saben, la puedo usar para evitar los coágulos del corazón. O sea, eso que todo el mundo conoce debería hacer entender a la población y a los médicos que los medicamentos tienen varias acciones que pueden ser diferentes
y que hay que conocerlas. La citromicina tiene 3 mecanismos de acción. El principal, matar bacterias gram positivas, porque es un antibiótico. Pero tiene además una acción que bloquea la reproducción del virus, conocida desde hace años de años. El doctor Raúl de Marsella, que he mencionado, ha usado en otras enfermedades virales y tiene publicaciones fantásticas. La citromicina para eso. Y la otra acción que tiene la citromicina, igual que la ivermectina, es que tiene un efecto antiinflamatorio porque disminuye interleuquina 6. Pero el efecto antiinflamatorio que tienen es pobre, es como el de la hidroxicloroquina. Por eso ninguna de las 3 es el tratamiento para una fase inflamatoria. El tratamiento para una fase inflamatoria son los corticoides, pero y a altísimas dosis. La ivermectina, la citromicina, la hidroxicloroquina tienen acciones antiinflamatorias ligeras. Entonces, eso que también he escuchado. La ivermectina también es antiinflamatorio y entonces, no, por favor, no insistan en eso. La inflamación pulmonar en estos pacientes con COVID es fuertísima. Estas medicinas solo le harían cosquillas a esa inflamación. Si bien tienen ese efecto, sirve al principio, los primeros días, no cuando ya viene la fase severa. Entonces, la citromicina no es solo un antibiótico, muchachos médicos que han dicho, que han opinado eso. La acitromicina tiene un efecto antiviral recontra documentado, no solamente en estudios en vitro para el virus, sino en estudios clínicos en pacientes, y uno de los que ha hecho eso y tiene un montón de publicaciones es este doctor Didier Raoult de Marsella. O sea, la ignorancia, lamentablemente, como decía un profesor mío, fantástico, yo tuve los mejores profesores del mundo realmente en todo, en la facultad. La ignorancia es atrevida, la ignorancia siempre es atrevida. Y la otra cosa, la ignorancia es la máscara de la soberbia. Entonces, el atrevimiento y la soberbia no congenian con la ciencia ni con la voluntad de ayudar a la gente. No debemos pelearnos, no debemos insultarnos, debemos explicarnos. A veces, cuando uno da un concepto, alguien airadamente le contesta, y si uno se pone a contestar de la misma manera, se pelean. Lo que hay que hacer es explicar las razones. Ya les expliqué. No es cierto, pues, que la citromicina solamente es un antibiótico. Y esto justo me permite otra cosa importante. En los primeros días de contagio, está contraindicado usar antibióticos, está contraindicado usar corticoides y está contraindicado usar anticoagulantes. Entonces, y sin embargo lo han hecho y hasta lo han difundido en médicos, en radios, en cosas, o sea, no es posible, eso es porque no se conoce bien. Los primeros días de contagio, si yo uso antibióticos, predispongo a una infección sobreagregada y complico todo. Porque es usar antibióticos por gusto. No hay infección bacteriana los primeros días de contagio. Si yo uso corticoides, adormezco el sistema inmune y el virus se reproduce más y la carga viral va a ser peor y por lo tanto la reacción va a ser peor. Entonces no se puede usar. Yo he visto muchísimos pacientes, segundo día de contagio, le daban efectivamente ivermectina, a veces ivermectina, citromicina y dexametasona en tabletas o prednisona en tabletas. Eso es una barbaridad. Eso es no entender los mecanismos de las cosas, porque adormecemos al sistema inmunológico. Y lo mismo el uso de anticoagulantes. Usar aspirina
para prevenir la coagulación, o lo que es peor, como recomendaban, usar warfarina, es predisponer a sangrados cuando el problema de la coagulación ocurre recién cuando la inflamación se descontrola, como consecuencia de la inflamación descontrolada. Entonces, si uno no entiende los mecanismos, como dijimos, da indicaciones inapropiadas. Entonces hay que entender y hacer que muchos profesionales entiendan que hay que estudiar y hay que escuchar. No hay que leer el último artículo y repetirlo de paporreta. Hay que entender las cosas para poder tratar. Entonces, cuando uno se contagia, no está prohibido usar corticoides, está prednisona, dexametasona los primeros días, está prohibido usar otros antibióticos y está prohibido usar anticoagulantes, pero otros antibióticos está prohibido, pero no acitromicina ni doxicilina, porque son los dos antibióticos que tienen, además de acción antibiótica, la acción de disminuir la reproducción del virus. Y eso es otra cosa que no se ha comentado, porque doxicilina es la otra alternativa a acitromicina cuando uno tiene alergia a acitromicina o cuando uno tiene problemas de arritmia. Perfecto. Tenemos otra pregunta. En paciente con hipotiroidismo, nos pregunta José Guevara, ¿existe mayor riesgo de complicaciones? Bueno, los pacientes con hipotiroidismo, en su mayoría, también son de condición autoinmune. Entonces, los pacientes con hipotiroidismo generalmente solamente reciben reemplazo de hormona tiroidea, no reciben tratamiento para su condición autoinmune porque no se investiga si es o no es autoinmune. Entonces, si el paciente no tiene una condición autoinmune, no tiene ningún riesgo mayor. El riesgo es igual que cualquier otro. Y si el paciente tiene una condición autoinmune y tiene hipotiroidismo, su sistema inmunológico va a estar un poco deprimido, entonces la carga viral le puede aumentar. Entonces, es importante cuando uno tiene enfermedades crónicas, tratarse desde el primer día, porque al bajar la carga viral, le dejamos tranquilidad a nuestro organismo para que reaccione como debe ser, debe seguir. La pregunta de Luis Vázquez, que dice que un paciente que tuvo COVID puede seguir contagiando luego de 28 días, esta es una pregunta muy interesante. El promedio en que dura el virus en el cuerpo son 14 días, pero promedio significa que estás en el medio de un extremo y del otro. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que a los 7, 8 días ya no tienen virus en el cuerpo. Muchos, la mayoría, recién a los 14 días ya no tienen un virus en el cuerpo. Pero una parte de los pacientes tienen virus después de un mes, hasta mes y medio. Recién las excepciones dejan de tener virus al mes y medio. Son excepciones, son casos ocasionales, pero hay que saber para tener todas las seguridades. ¿Y por qué? Porque los virus, como explicó en una conferencia el doctor Martín Tagle, que es un prominente gastroenterólogo y que conoce esto de COVID, los virus, el coronavirus queda en el tracto gastrointestinal hasta por más de un mes y se elimina por las heces. Por eso la ivermectina es tan eficiente, porque la ivermectina no solamente disminuye la reproducción del virus dentro del cuerpo, sino que la ivermectina se elimina por las heces casi exclusivamente. Entonces, al ir por las heces, también va bloqueando al virus y disminuye la carga viral también en el intestino. Entonces, ayuda doblemente por esa condición de su farmacocinética. Entonces, hay personas que hasta mes y medio siguen eliminando virus por las heces y pueden contagiar. Se hizo justamente una publicación que mostró cómo en la China, en esos condominios, esos edificios de
digamos, de mucha gente en departamentos pequeños por los ductos de aire acondicionado. Se metía el virus al nebulizarse en el inodoro y se contagiaba a una persona que nunca había salido de su habitación, que estaba en el otro piso por haber estado usando el baño. O sea, ese es el gran problema. Y la pregunta de los alérgicos a los macrólidos ya la mencioné. El que es alérgico a citromicina o el que tiene arritmia cardíaca, el antibiótico que también tiene acción antiviral es la doxicilina, que es una tetraciclina. Esos dos son los antibióticos que tienen acción antiviral. Por eso es que no se puede usar los medicamentos por voluntad propia, tiene que ser el médico, y el médico tiene que saber. Entonces, el médico tiene que saber que a un paciente con arritmia cardíaca no se le puede dar acitromicina porque prolonga el QT, como deberían haber sabido eso con respecto a la hidroxicloroquina. Y sin embargo le dieron a los pacientes con arritmia, a los pacientes que tomaban amiodarona, y todos tuvieron paro cardíaco por usar hidroxicloroquina inapropiadamente. Entonces, el que tiene acitromicina no puede usarla si tiene arritmia cardíaca, ni tampoco si es alérgico. La alternativa es doxicilina. Ahora, una paciente alérgica a la penicilina, sulfatetraciclina y clindamicina, sí puede tomar acitromicina. Quiero, mientras recibimos otra pregunta, agradecer a muchos colegas distinguidos, profesores universitarios como la doctora Romero, el profesor Juan Rivera Medina, que acaba de hacer la pregunta, que ha sido también invitado nuestro por sus magníficas preguntas y por su participación, y transmitirle al profesor Castañeda la felicitación, porque como ustedes ven, lo importante, y esto es algo que cuando acabé la carrera me percaté y dije, ¿cómo volver a comenzar a estudiar nuevamente la carrera? Es saber lo que se llama fisiopatología. Fisiopatología es cómo, digamos, las enfermedades, sean virus, inflamación, alergias, alteran el normal funcionamiento de tu organismo. Y entonces, ¿y por qué? Porque yo manejaba pacientes asmáticos, entonces todo el mundo usa beta-2 agonistas, usa salbutamol, usa tal, y la pregunta es, oye, ¿dónde actúa? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué nivel actúa? Ah, tú usas cromolín sódico. ¿Y dónde actúa? Bueno, no sé, pero es de la dosis, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Mire cómo la presentación del profesor Castañeda nos lleva a lo mismo. Para uno poder saber cómo tratar a un paciente, uno tiene que conocer fisiopatología, o sea, cómo se desarrolla la enfermedad, ¿no? Por eso que va a ser una maravilla la próxima semana que podamos seguir conversando, pero teníamos un par de preguntas más. Mire, esta pregunta de Heidi, que dice, en pacientes diabéticos que ya se contagiaron y se recuperaron, pero mire lo que usaron, ¿ah? Ivermectina, acitromicina y una quinolona, un antibiótico, levofloxacino. ¿Puede volver a contagiarse? ¿Puedo volver a recibir el mismo tratamiento? Bueno, aquí tenemos que enfatizar de que la levofloxacina estuvo de más y fue un riesgo de crear una infección sobreagregada, que es lo que decía hace un momento. Está contraindicado el uso de antibióticos los primeros días de contagio, excepto acitromicina o doxicilina, porque no se usan por acción antibiótica, sino por acción contra el virus. Pero ese es el gran problema de muchos médicos. Como ven que se usa citromicina, creen que es porque es antibiótico y usan antibióticos. No, no se debe usar, está prohibido usar antibióticos. Los únicos antibióticos son la citromicina o la doxicilina, que disminuyen el virus. Y además se usan por pocos días. El levofloxacino es una quinolona muy potente, muy poderosa, pero que puede crear una infección sobreagregada por un germen resistente y nos hubiera complicado la vida, más aún cuando es un paciente diabético. Las cosas no se deben hacer porque al médico se le ocurre, se tiene que hacer conociendo y sabiendo, estudiando. Hay que estudiar cada cosa, hay que estudiar cada medicamento, hay que estudiar las características de cada medicamento para no usarlo mal o inapropiadamente y causar daño.
Eso es sumamente importante. Había una pregunta de Linker. Sí, en la posibilidad que un paciente tenga neumonía viral por COVID, si lo adquiere a través de una vía ocular o digestiva. Esta pregunta es bien importante y nos lleva a entender lo que decíamos al principio. El virus, cuando entra al cuerpo, puede entrar por cualquier lado. Si toca el virus mi dedo, si yo tengo el virus en mi dedo, me toco el labio, esto es una mucosa. Entonces el virus no tiene la barrera de la piel dura que está en el resto del cuerpo, es la mucosa. El virus se mete y se mete a la célula. Y a través de las células se va diseminando. No es que camina hacia mi pulmón, por afuera del tubo. ¿Ok? Cuando entra por el ojo a esta parte roja, es igualito. Se mete a la mucosa, se mete a la célula y se va diseminando por todas las células por adentro. No es que camina de mi ojo a mi nariz o a mis pulmones. Entonces, ya sea que se adquiera por la vía ocular, digestiva, por nasal, igualito se va a diseminar en el cuerpo y si no lo tratamos al principio, se va a reproducir masivamente y nuestro sistema inmune va a tener que alocarse para eliminarlo y nos va a dañar a nosotros. Perfecto. El profesor Morales siempre nos acompaña. Le agradezco mucho, profesor Carr. Enfatice, ¿cuáles son los parámetros medicinales del uso de cuadro clínico de diarrea, tos o fiebre? ¿No es que la fiebre y tos son manifestaciones iniciales de la enfermedad? ¿Traducción de la inflamación que se inicia al primer contacto del virus con las células? No, ese es otro concepto importantísimo. El virus no produce tos, el virus no produce fiebre, el virus no produce dolor de cabeza, el virus no produce dolores musculares. Esos son problemas o manifestaciones producidas por la respuesta de nuestro sistema inmunológico, inflamando. Cuando tenemos un virus dentro del cuerpo, no es el virus el que produce la fiebre, es nuestro sistema inmune. No es el virus el que produce la cefalea ni los dolores, es nuestro sistema inmune. Solamente en algunos gérmenes que producen toxinas puede haber fiebre por toxinas. Pero la mayoría de los gérmenes, incluyendo las bacterias, producen fiebre porque es la respuesta de nuestro sistema inmune contra ese germen. Es nuestro sistema inmune al producir sustancias inflamatorias que eleva la temperatura, nos da dolor de cabeza, nos da dolores musculares y todas esas cosas. La diarrea es una inflamación, no es el virus que está, o sea, esto es bien importante, la pregunta del doctor, es sumamente importante, porque los médicos, una gran cantidad de los médicos, creen que el virus es el que entra y nos produce todas las molestias. No, el virus no produce ninguna molestia porque el virus entra para pasar desapercibido. El virus se mete a la célula y ahí engaña a la célula para que crea que es alimento y la célula lo mete dentro de su cuerpo. Dentro del cuerpo de la célula, el virus engaña a la célula y bloquea el mecanismo de suicidio de la célula porque la célula se da cuenta que tiene un extraño dentro y se suicida, pero el virus inmediatamente bloquea el mecanismo de suicidio de la célula y usa los mecanismos de la célula para reproducirse y usa los mecanismos de la célula para dispersarse a otras células. El virus no es el que produce nada, porque si produjera algo, estaría evidenciándose ante el sistema inmunológico. Es el sistema inmunológico cuando lo detecta que comienza a inflamar y produce las molestias. Entonces, entendamos todos los médicos, por favor, de una vez por todas, ya con siglos que tenemos virus, las reacciones, las manifestaciones de las enfermedades virales son producto del sistema inmunológico, no es el virus que viene y nos está martillando una parte del cuerpo. Y es lo mismo con las vacunas. Las vacunas,
todos los problemas que producen las vacunas son problemas inmunológicos o una alergia inmediata, como puede ser una reacción anafiláctica, que también es una reacción inmunológica, o todos los problemas, si la vacuna da fiebre, malestar, todo, es el sistema inmunológico el que lo produce. Por eso cuando a mí me dicen, esta vacuna puede producir efectos severos, sí, porque no lo saben tratar. Si a alguien lo vacunan y comienza a tener molestias y esas molestias se comienzan a desequilibrar, hay que tratarlos contra el sistema inmunológico para que el paciente no tenga nada grave. El ginecólogo que murió en Estados Unidos debido a la vacuna de Pfizer hizo lo que se llama un PTI, una púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico, al reaccionar contra la partícula del virus mientras aprendía a defenderse, reaccionó fuertemente y destruyó sus plaquetas. Y le daban transfusiones y le daban unas pastillitas de cortisona o unas dosis bajas de cortisona, y eso no impidió que el sistema inmunológico destruyera las plaquetas, y como todos saben, cuando las plaquetas se destruyen, vienen las hemorragias y el pobre hombre murió por una hemorragia cerebral. Si le hubieran dado desde el primer momento pulsos de corticoides o incluso de inmunoglobulinas, porque los pulsos de inmunoglobulinas justamente están indicados y aprobados por la FDA para la PTI, no se hubiera muerto. Pero como no entienden los mecanismos, el pobre hombre se murió. Pero uno de los conceptos que quisiera aquellos que no son médicos y los que son médicos van a dar la razón, que corticoides es un medicamento maravilloso cuando se sabe utilizar. Y Cuando que se no sabe. todos, exactamente, sí, pero no todos los médicos estamos entrenados para utilizar pulsos con corticoides, que es una terapia absolutamente diferente, muy especializada y que implica usar dosis muy altas por periodos determinados para cierto grupo de enfermedades. Y que es justamente clave en un momento. Yo quería preguntarle al profesor Castañeda, ¿hace cuántos años que usted utiliza pulsos de corticoides como terapia en sus pacientes reumatológicos? Acá te lo muestro. Esta es una publicación del Annals of Internal Medicine de julio de 1981 que hicimos porque yo uso pulsos de corticoides desde 1979, o sea, desde 2 años antes ya usaba los pulsos en las enfermedades reumáticas. Y desde esa época publicamos. Y eso es importante porque no es lo mismo haber usado un tratamiento de pulso una vez al año con usarlo por 40 años a cada rato. La diferencia es abismal. Usar un tratamiento durante 40 años a cada rato, sí, aunque seas un poco burrito, te convierte en experto. Usar un pulso 1 o 2 veces al año nunca te va a convertir en experto. Y eso es otra cosa importante que hay que entender. Perfecto. Voy a usar una frase muy popular para terminar esta presentación. Las últimas 2 preguntas, por favor. Sí, Y ahí nos vamos. con gusto, Muchas no hay gracias. problema, justo. Gracias. Rimó, Hay que entender, y te agradezco lo que estás haciendo, porque tenemos una responsabilidad altísima. Es el contribuir a ayudar a entender las cosas, porque nuestra lucha principal tiene que ser contra la muerte. Lamentablemente en los sitios donde no entienden, se muere un montón de gente y la necedad del pensamiento rígido hace que no se den cuenta. Si se les muere tanta gente es porque lo que están haciendo no está bien. Entonces tienen que buscar otra manera de hacerlo, pero no quieren entender y se les sigue muriendo tanta gente. Entonces es importante esto para que no solo los médicos, la población también entienda y pueda reclamar las cosas que se hagan bien. Creo que la doctora Garland nos hace una pregunta. Dice, ¿qué señales debe tener como alerta el paciente para poder darse cuenta que no está siendo adecuadamente tratado por el médico?
Bueno, eso es como en todo. La respuesta es bastante sencilla, es muy importante, pero es bastante sencilla. Cuando uno no mejora, o peor, cuando uno empeora, es porque no está recibiendo un tratamiento adecuado. Pero aquí hay un punto súper importante de esa pregunta. Esa pregunta es súper valiosa. ¿Por qué? Porque voy a hacer una gráfica acá que me parece muy importante porque hay que entender esto. La cosa es bien interesante. Una enfermedad puede ir progresando así, pero lo que ocurre con, por ejemplo, la inflamación en el COVID es que progresa así. Entonces, este progreso, cuando yo agarro un paciente en este momento, su enfermedad está en un ascenso vertical. Entonces, cuando yo le doy tratamiento, voy a transformar ese ascenso vertical en un ascenso inclinado. No voy a poder lograr esto. Recién esto lo voy a lograr por acá, cuando esto comience a ser así. ¿Ok? No sé si me explico bien. Entonces, si yo a un paciente le doy tratamiento cuando está inflamado y consigo esto, estoy consiguiendo que mejore. Pero muchas veces los médicos y los pacientes no se percatan de esto. Porque si yo acá en este momento tenía que, por ejemplo, un marcador de inflamación subió 1000 veces y cuando le doy tratamiento ahora sube 200 veces, es evidente que ya no está en el ascenso vertical. Pero como sigue subiendo, me dicen, no está mejorando con tu tratamiento. Claro que está mejorando, solamente que como estaba de esta manera, con el tratamiento estoy aplanando la agresión, pero necesito un tiempo para conseguir llegar a esto. Si aquí yo interrumpo el tratamiento, lo que va a ocurrir ya no es esto, sino va a ocurrir esto de nuevo y el paciente termina falleciendo. Es una cosa complicada, no sé si realmente me he hecho entender, pero es bien importante. Ahora sí, la última. De aquí nos vamos y continuamos la próxima semana agradeciendo a todos los que están conectados en este momento, recordándoles que después de la presentación inmediatamente va a estar colgado en la página, en el LinkedIn, en el Facebook, en YouTube de Alivio, va a estar colgada esta presentación para que ustedes puedan revisarla y estar preparados para la siguiente semana, ¿no? Esta pregunta de tocilizumab es bien importante. También la tenía aquí en las diapositivas, que lo vamos a enfatizar la próxima semana, pero vamos a contestarla. Fíjense, es lo mismo que hemos insistido. Cada cosa se usa en el momento adecuado. Cuando se usa en el momento que no corresponde, es un desastre y fatal. Tocilizumab efectivamente es un excelente anticuerpo, medicamento biológico que es anticuerpos monoclonales contra interleuquina 6. Nosotros lo usamos hace más de 10 años. Por lo tanto, tenemos una gran experiencia en el Perú, los reumatólogos. Cuando alguien que nunca usó lo quiere usar porque leyó 2 cosas, es cuando viene el problema. Porque como dije, hay que estudiar antes de hacer las cosas. Fíjense, tocilizumab inhibe, bloquea interleuquina 6. Pero resulta, y ese es el detalle importante,
que cuando yo le pongo tocilizumab a una persona, el efecto de bloquear la interleuquina 6 lo voy a conseguir después de 10 o 14 días. ¿Ok? Entonces, no lo voy a conseguir ni al día siguiente ni a los 2 o 3 días. Me voy a tener que esperar para que ese medicamento, tocilizumab, me bloquee la interleuquina 6 dentro de 10 o 14 días. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir? Es igual que lo que les dije de hidroxicloroquina usarla en hospitalizados. ¿A quién se le puede ocurrir, sabiendo eso, que voy a usar tocilizumab en los pacientes con inflamación grave, que solamente les queda 4 o 5 días de vida? Les voy a dar un medicamento que la vida que les queda no les va a alcanzar para que haga efecto. Sin embargo, el mismo laboratorio farmacéutico que produce ese producto financió un estudio en Europa para usarlo en los pacientes con COVID graves con inflamación pulmonar hospitalizados. Y se murieron, como era lógico de esperar, porque los pacientes que tienen inflamación pulmonar grave, los que están en la fase grave de la inflamación, el promedio de vida es 4 o 5 días. Entonces, si yo a ese paciente le doy un medicamento que necesita 10 días para hacer efecto, no me alcanza su vida para conseguir el efecto y se va a morir. Lo estoy usando por gusto. Yo les escribí a los del laboratorio y me dijeron, sí, tiene razón, fue un error. Sí, pues, pero es un error que costó muchas vidas por no estudiar las cosas, por simplemente hacer lo que a alguien se le ocurrió. Y la otra cosa es que tocilizumab tiene como anticuerpo monoclonal, como biológico que es, efectos adversos de infecciones. Y la infección más frecuente que ocurre por usar tocilizumab es una infección respiratoria por bacterias. Entonces, si yo uso en un paciente grave en el que el pulmón está hecho leña, un producto que me puede generar una infección por bacterias, voy a complicar más la desastrosa situación de ese paciente. Entonces, tocilizumab solo tiene un sitio donde debe ser utilizado, cuando empieza la inflamación. Ese es el único sitio que le corresponde para usarse tocilizumab como una alternativa a los corticoides. Eso es bien importante. No sé si he explicado claramente la respuesta de la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Usted sabe, profesor Castañeda, que nuestros Alivio Talks duran 40, 45 minutos, casi 100 minutos, y la verdad, con gran cantidad de preguntas que quedan por responder la próxima semana. Pero yo plantearía algunas cosas más, invitándonos justamente a nuestros oyentes que nos puedan acompañar el próximo lunes, 18 a las 7 de la noche. Que quisiéramos saber realmente el papel de los corticoides, que nos explique más en detalle, como usted nos ha señalado. Está para la próxima semana, está en los diapositivos. Que por favor, ojalá los intensivistas nos escuchen, que no todo es tratar con oxígeno, todo con ventiladores. Hay manejo en pacientes de cuidados intensivos. Eso tal vez es importante enfatizar justo. Claro que sí, adelante. La ventilación mecánica es un factor de riesgo de infecciones y es lo que se debe evitar. La cánula de alto flujo con oxígeno es lo que se debe usar como elección. Porque la ventilación mecánica, que es la que alegre y fácilmente meten a los pacientes desde el principio, es una barbaridad. Y es más barbaridad el creer que el oxígeno y la ventilación son lo importante para manejar la inflamación. La inflamación hay que desinflamarla. La inflamación es como un incendio. El incendio lo tengo que atacar con todas las armas posibles y las más contundentes. Si yo el incendio
un incendio terrible, lo quiero apagar soplando, hasta yo mismo me voy a quemar. Entonces, el oxígeno y la ventilación y los ventiladores no son el tratamiento importante para la inflamación. El tratamiento importante para la inflamación es entender que tiene que tratarse cuando empieza y que se tiene que tratar con fuerza. Y entender que cuando algún paciente, por razones X, llegue en estado grave, el tratamiento ahí es diferente. Ahí sí hay que encomendarse a Dios. Ahí hay que usar inmunoglobulinas. Ahí hay que usar hidrocortisona como en la septicemia, no tratamientos de pulso de corticoides. Ahí hay que hacer anticoagulación plena, un montón de cosas que lo vamos a hablar en la próxima semana, que están en los diapositivos que han quedado pendientes. Siguen llegando felicitaciones de muchos colegas médicos de nuestra audiencia, nuestros pacientes. Solo agradecerles, miren lo que queda todavía pendiente, el papel de la vitamina D y cuántas preguntas más. Así que va a ser, como siempre, un honor, profesor Castañeda, tenerlo la próxima semana. También está en las diapositivas cuáles son las acciones de la vitamina D y por qué es tan importante. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas también preguntando acerca de cómo acceder al profesor Castañeda y tenemos el honor de decir que esta actividad, patrocinada por Alivio Tox, tiene el honor de tener dentro de su equipo de médicos al doctor Castañeda. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo lunes y en nombre de toda la comunidad de médicos y de pacientes del país, le agradezco por el tiempo que toma, la pasión con la cual nos puede enseñar de una manera tan clara toda esta información y nos educa. Muchísimas gracias. Gracias justo a ti, gracias a todos por tener la paciencia de escuchar. En realidad es bien importante explicar las cosas con detalle para que puedan ser entendidas y ojalá sirvan para seguir mejorando. Hemos conseguido ayudar en muchas partes de nuestro país y de otros países y la alegría y la felicidad que nos retribuye es el que debido a eso, a una gran cantidad de personas no han tenido que hospitalizarse y muchas hospitalizadas no han fallecido. Eso es la mayor retribución que podemos tener y ojalá sigamos ayudando de esta manera en todo lo que sea posible. Muchas gracias, profesor. Y a todos ustedes le agradecemos nuevamente por la audiencia, por las preguntas y nos encontramos el próximo lunes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, que tengan una buena semana.